Palabras magistrales de la Biblia. El hombre bienaventurado. Salmo número 1, versículo número 1. La palabra bienaventurado es una de las más largas y más bonitas del idioma español. También de todos los idiomas en que ocurre. Bienaventurado significa feliz, con buena suerte, agraciado, dichoso, suertudo y varias cosas más. La Biblia usa mucho la palabra bienaventurado y bienaventuranza. Son célebres, por ejemplo, las bienaventuranzas que pronunció Jesús en el Sermón de la Montaña. Él dijo: bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, etcétera, etcétera. Hoy queremos comentar una de esas palabras magistrales que figuran en el libro de los Salmos. Los Salmos son la parte central de la Biblia y, como dijo alguien, son el corazón palpitante de la palabra de Dios. El libro de los Salmos se abre con un precioso pórtico. El Salmo primero, que en su primer versículo dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si analizamos detenidamente este versículo, notamos que está empleando un arreglo triple de tres cosas para entregarnos su enseñanza. Primero dice: bienaventurado el hombre. Luego dice que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores y no se sentó en la silla de los escarnecedores. Las primeras tres palabras que atraen nuestra atención son anduvo, estuvo, se sentó. Una cosa es andar por un camino. Otra cosa más seria es detenerse mucho rato en ese camino. Y otra, más grave aún, es sentarse como para quedar largo tiempo en ese camino que se supone malo. Este es el primer arreglo de tres cosas: andar, estar, sentarse. El segundo arreglo de tres cosas son tres sustantivos: consejo, camino y silla. Uno puede a veces escuchar un consejo malo. No hay pecado en escuchar, porque a veces es inevitable escuchar malos consejos. Pero si uno no sigue ese consejo malo, nada malo ha hecho. Pero si uno sigue ese consejo malo, lo pone en práctica, entonces puede decirse que anda caminando en un mal consejo. El mero consejo se ha convertido en un camino que se transita diariamente. Y si pasa mucho tiempo andando en mal camino, se puede decir que esa persona está detenida o sentada en el mal camino. Y esto sí es sumamente grave, porque indica que la persona está hundida en el mal y casi no puede salir de él. El tercer arreglo de tres cosas es malos, pecadores y escarnecedores. Es decir, que en este texto tenemos tres verbos, tres sustantivos y ahora tres adjetivos. El tercer arreglo, pues, son tres cosas de cosas malas: malos, pecadores y escarnecedores. Malos somos todos, por razón de nuestra naturaleza maleada. Pecadores son aquellos que pecan contumaz y rebeldemente, y escarnecedores son aquellos que no solo pecan, sino que se gozan en el pecar y se burlan de Dios al hacerlo. Malos, pecadores, escarnecedores. He ahí tres adjetivos calificativos que van en aumento de gravedad. Bien, resumiendo todo, digamos que bienaventurado es el hombre y bienaventurada la mujer. Bienaventurado el joven, la señorita, el niño, la niña, que nunca anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó jamás en la silla de los escarnecedores. Bienaventurado sí, porque recibirá el favor de Dios y una corona de justicia. Pero, me dirá alguno, ¿quién es el hombre que verdaderamente cumplió con las palabras de Dios y nunca siguió malos consejos, nunca hizo mal, nunca fue escarnecedor? Nadie nunca ha sido perfecto, y tendrá mucha razón. Pero precisamente porque no somos perfectos, sino pobres pecadores desvalidos, es que vino Jesús a cargar con nuestras culpas y pecados en la cruz y a darnos la oportunidad de empezar a vivir de nuevo. Vivir como el hombre justo que demanda el Salmo primero.
Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, no estuvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Palabras magistrales de la Biblia. La dulce paz de un buen dormir. Salmo número 4, verso 8. Alguien dijo que la mejor almohada es una conciencia tranquila. Pero cuando uno tiene una conciencia culpable, entonces le cuesta conciliar el sueño y gozar de un dormir profundo, sereno, plácido y reconfortante. Los griegos, siempre imaginativos y poéticos, idealizaron el sueño y lo hicieron un dios, al cual le dieron el nombre de hipnos, de donde hemos derivado la palabra hipnotismo, que es el hacer dormir por medios artificiales. Los romanos, que siguieron a los griegos en todo, también hicieron un dios del sueño y le dieron el nombre latino de somnus, de donde hemos derivado otra palabra que usamos en español, somnolencia, y también insomnio, que es la falta de sueño. Tanto hipnos como somnus eran caprichosos. Le daban un dulce sueño a los que ellos querían, pero le quitaban el sueño a aquellos que no les caían en gracia o eran sus enemigos. La Biblia, por supuesto, no les reconoce ninguna existencia a los personajes de la mitología, sea esta griega, romana, china, india, escandinava o lo que fuere, pero sí habla del sueño y dice que es Dios quien lo da y quien lo quita. A varios hombres se les fue el sueño en la Biblia, cuando era necesario que tuvieran una noche de insomnio, como el rey Asuero, por ejemplo, cuya historia figura en el libro de Esther. En el Salmo 4, versículo 8, encontramos uno de esos textos magistrales de la Biblia que tiene que ver con el sueño, y dice así: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me harás estar confiado. Un sueño largo y profundo, no tan necesariamente largo, pero sí profundo y sereno, un sueño de 5 o 6 horas con tanta calma como podría hallarse en el fondo de un lago tranquilo, un sueño que repone las fuerzas, aquieta el espíritu, calma y tonifica los nervios, beneficia todo el metabolismo y apacigua el corazón, es una de las bendiciones más escasas en estos tiempos convulsos. Pocas gentes hay que pueden dormir, y dormir a gusto, sin que lo turben pesadillas, nerviosismos, pesares, angustias, congojas y cargas de conciencia. Por eso es que la gente echa mano, por miles y millones, de píldoras somníferas, píldoras que hacen dormir a la fuerza, hasta que esas mismas píldoras se vuelven ineficaces. Pero volvamos a nuestras palabras del principio. La mejor almohada es una conciencia tranquila. Una conciencia tranquila como solo Jesucristo puede darla. En paz me acostaré, dice el Salmo 4, verso 8, y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me harás estar confiado. Solo cuando Cristo ha calmado nuestra conciencia y ha implantado su calma en nuestro corazón, es cuando podemos ir a la cama por la noche, poner la cabeza en la almohada, cerrar los ojos y sumergirnos en ese lago tibio, profundo y quieto, que es un sueño verdaderamente saludable. Mientras haya en nosotros alguna conciencia de pecado, nunca tendremos paz verdadera. Nuestros días serán inquietos y nuestras noches serán de pesadilla. El sueño huirá de nosotros y nos sumergeremos en nerviosismos y zozobras. Pero cuando Cristo, por habernos entregado y rendido a Él, haya puesto su paz en nuestro corazón y haya limpiado nuestra conciencia de malas obras, el sueño profundo, quieto y dulce será nuestro buen amigo de todas las noches. Dormir bien toda la noche, de un tirón, claro que es posible, amigo mío, pero con Cristo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.
Palabras magistrales de la Biblia. Un Dios chiquito. Salmo número 8, versículos 3 al 5. Creo que fue Leonardo da Vinci, aquel genio extraordinario del Renacimiento, que poseía tantos talentos y virtudes, que dijo lo siguiente: el hombre que puede negar a Dios debajo de una noche estrellada, o es grandemente infeliz o grandemente culpable. Cierto que sí, porque cuando se contempla una noche llena de estrellas, se entiende una noche cuando no hay nubes o nieblas o smog, es dable pensar en la grandeza del Creador que hizo tantas maravillas. Y es necesario ser muy, pero muy infeliz, y estar pasando por dolores muy crueles, o ser culpable, muy culpable de grandes crímenes, para negar al Creador debajo de un panorama tan gigantesco y tan estupendo, cuáles son las estrellas, galaxias y demás astros del firmamento. El salmista de antaño, que tenía el privilegio de contemplar los cielos en las noches profundas de la Palestina, se sentía conmovido por tales maravillas, y entonces tomaba la pluma para escribir sus poemas divinos. Y así estampa en el Salmo 8, versos 3 al 5, lo siguiente. Salmo 8, versos 3 al 5. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. El rey David, que escribió este salmo, no tenía a su disposición los potentes telescopios que tienen ahora los astrónomos. Por lo tanto, no podía darse cuenta de cuán inmensos son los cielos. Él no sabía nada de remotas galaxias, tan remotas que su luz no nos ha llegado todavía. Él no podía saber que la Vía Láctea, la galaxia a la cual pertenece nuestro sistema solar, tiene una anchura de 100 millones de años luz. Es decir, que la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 100 millones de años para atravesar toda la Vía Láctea de un extremo a otro. David no sabía nada de agujeros negros, de pulsares y de cuasares, de enanas blancas y gigantes rojos, y de estrellas novas que explotan súbitamente arrojando millones de toneladas de materia luminosa en todas direcciones, cosas que ahora conocen y estudian los astrónomos modernos. David no sabía nada de eso, pero su alma se conmovía de todos modos ante la vista de las estrellas y los cielos nocturnos, y decía, ¿qué es el hombre? Tan pequeñito, tan débil, tan poquita cosa, para que tengas, oh Dios, de él memoria, para que lo visites con tu amor. Y enseguida agrega una frase magistral: lo has hecho un poco menor que los ángeles. Dicen los que saben hebreo que la frase que se traduce al español, un poco menor que los ángeles, en realidad debiera leerse, lo has hecho un Dios chiquito. Un Dios chiquito. El hombre es un Dios chiquito. Chiquito sí, muy pequeño, muy frágil. Un insignificante granito de polvo comparado con la tierra y las estrellas, pero con la imagen de Dios impresa en él, la imagen del Creador de todas las cosas y regidor del universo. Un Dios chiquito al cual el Dios grande, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, lo ha visitado, ha venido a visitarlo en su mundo y en su vida. Eso es el hombre, eso somos usted y yo, amigos míos, muy pequeños, muy débiles, muy imperfectos, pero somos el objeto del amor de Dios y los personajes de mayor interés para Dios en toda la creación. De modo que, amigo mío, cuando salga usted esta noche al patio y mire las estrellas, dele gracias a Dios, porque Él lo ha hecho a usted semejante a Él, un Dios chiquito, y ha venido a visitarlo en la persona de Jesucristo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Palabras magistrales de la Biblia. Las palabras necias del corazón necio.
Salmo 14, versículo 1. Hace poco hablábamos de aquellas palabras de Leonardo da Vinci: el que puede negar a Dios en una noche estrellada es grandemente infeliz o grandemente culpable. Podríamos agregar a esto lo siguiente: o es grandemente necio. El necio es aquel hombre que no razona y que no quiere razonar. El hombre que está casado con sus propios pensamientos y no los quiere cambiar por nada del mundo, porque piensa que por ser sus pensamientos son inmejorables. Pero también el necio es el hombre cuyo corazón es duro, cuyos sentimientos son secos y su alma tiene pocas flores, porque hay tanto una necedad de la mente como hay una necedad del sentimiento. Por ejemplo, el Salmo 14 de la Biblia tiene palabras que se han hecho célebres, palabras magistrales que han impresionado a las gentes sensibles durante milenios. Dice así el Salmo 14, versículo 1: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Si la necedad de la mente es mala, peor es la necedad del corazón. Casi podríamos decir que no hay una necedad de la mente. Lo que hay es necedad, dureza y egoísmo del corazón que luego se transmite a la mente. Cuando decimos que una persona es necia, lo estamos calificando moralmente, no intelectualmente. La necedad es un vicio del carácter, no del cerebro. Y aquellos que niegan la existencia de Dios, que se declaran ateos, que se jactan de no creer en nada y de ser independientes de toda idea o sentimiento religioso, tienen casi siempre un carácter duro, intolerante, intransigente e irrazonable. ¿Y cuál es la consecuencia de tal necedad? Lo dice el mismo versículo bíblico que nos ocupa: corrompiéronse, hacen obras abominables, no hay nadie que haga el bien. Se cuenta una pequeña historia acerca de la necedad. Cierto rey antiguo le regaló a su bufón, que era muy cómico y decía muchos chistes, un cetro de oro. Tú eres el hombre más necio que he conocido, dijo el rey. Te regalo este cetro para que se lo regales al hombre que sea más necio que tú. Algún tiempo después el rey enfermó de gravedad y pronto estaba para morir. El bufón, que era cristiano, se le acercó y le dijo: Majestad, ¿está usted preparado para morir? Ay, no, dijo el rey. Jamás me he preocupado de mi alma y he vivido siempre como un ateo. Entonces, dijo el bufón, tome usted este cetro, porque usted ha sido mucho más necio que yo. Simple la historia, pero clara en su significado. Negar a Dios, vivir como si Dios no existiera ni diera leyes, llegar al último día de la existencia sin estar preparado para morir, es una gran necedad. Es la necedad más grande de la vida. La necedad de la mente, repetimos, es la necedad del corazón. Es la necedad de los sentimientos. El que es ateo porque quiere serlo, no porque sus razonamientos lo hayan llevado a esa convicción. El ateísmo comienza en el corazón y luego sube a la mente. En la trinchera no hay ateos, dicen siempre los soldados que pelean, porque en la trinchera se ablandan los sentimientos y el hombre busca el consuelo divino. Pero no es necesario llegar a la trinchera para dejar de ser ateo. Basta meditar detenida y sinceramente en la palabra de Dios, la Biblia. Ella nos lleva a la inteligencia y a la sabiduría, tanto de la mente como del corazón. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Palabras magistrales de la Biblia. ¿Quién será ciudadano del cielo? Salmo número 15. Hace muchos años atrás, cuando recién se había formado el Estado de Israel, era primer ministro del flamante país David Ben Gurión. Un día se discutía en el Parlamento el problema de a quién considerarlo judío para darle documentos de identidad en el nuevo Estado. Había mucha discusión, porque unos decían que era judío el que tenía sangre judía. Otros decían que era judío también el que aceptaba la religión judía. Otros decían que el que llevaba apellido judío.
Y otros decían que debían darse documentos de identidad a toda persona, judía o no, que quisiera habitar en el Estado y colaborar para su existencia, que entonces era muy precaria. Fue entonces cuando se levantó Ben Gurión para decir grave y solemnemente: para mí es judío verdadero y digno de ciudadanía en este Estado el hombre que puede llenar las condiciones demandadas por el Salmo 15. Y a renglón seguido leyó las palabras magistrales de este Salmo 15, que dicen así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién mirará en tus montes santos? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Cuando Ben Gurión terminó de leer este salmo, hubo un silencio impresionante. Todo el parlamento quedó callado ante la palabra de Dios. Desde los remotos confines de la historia de Israel venía la eterna voz de Dios para decirle a los judíos modernos quién es y cómo es el judío verdadero. Una de las frases más tremendas para mí de todo este Salmo 15 es esa que dice: el que aún habiendo jurado en daño suyo, no por eso cambia. Esta es una virtud grandiosa que pocos hombres poseen. Significa dar la palabra y cumplirla, prometer algo y sacrificar cualquier cosa para guardar la promesa. Significa honrar la propia palabra en un negocio y no cambiarla, aunque el negocio se pierda o resulte dañino para uno mismo. Significa hablar como Jesús demandaba que los hombres hablasen, que tu hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Porque hoy en día lo que menos vale es la palabra. Los políticos, los vendedores, aún los hombres de gobierno, hacen poco caso a sus palabras y sus promesas, una vez que han conseguido lo que buscaban. Hasta algunos predicadores religiosos dicen una cosa y hacen otra, y prometen lo que no pueden cumplir y borran con el codo lo que han escrito con la mano. No hay mejor prueba de hombridad y de caballerosidad que guardar la propia palabra y honrar todo lo que se dice con los labios. El hombre que así habla, que así vive, que así es digno de ser ciudadano del cielo. Y al ser digno de la ciudadanía del cielo, por supuesto, es digno de la ciudadanía de cualquier país de la tierra. Y el Salmo agrega dos condiciones más, que son de capital importancia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Permita a Dios que cada uno de nosotros llene estas condiciones de la perfecta ciudadanía de Dios. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Palabras magistrales de la Biblia. La enfermedad universal. Isaías capítulo 1, versículo 6. La enfermedad es el mal universal, porque no hay ser humano que no esté enfermo y no hay departamento del cuerpo que no esté afectado. Las farmacias y boticas están abarrotadas de remedios, pero los dolientes no hallan cura. Las clínicas y hospitales están llenos de pacientes y los médicos no dan abasto para atender a tantos. ¿Quién es el que no se está quejando de algo? ¿Quién es el que no padece o de presión arterial, o de quebranto nervioso, o de males del hígado, o simplemente de obesidad, que es la enfermedad más difundida? Todo el mundo. Y esto no es de ahora. La humanidad no está más enferma hoy que lo que estuvo hace 10 siglos o 4 milenios. Enfermedad y depresión, deterioro paulatino y muerte son compañeras inseparables de nuestra pobre condición humana. El profeta Isaías, que conocía profundamente el alma y el cuerpo del hombre, y tenía mano maestra para describir sus problemas,
Dice en el primer capítulo de su profecía, en el versículo 6. Vean ustedes qué diagnóstico. Desde la punta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano en ustedes. Todo es herida, golpes, llagas abiertas, y nadie se las ha curado, ni vendado, ni las ha calmado con aceite. Esta es la descripción de un hombre enfermo de su cuerpo, en quien se están manifestando todas las fiebres, todas las descomposiciones y todas las deformidades que produce la enfermedad. Pero el profeta no es un médico que está analizando fríamente un enfermo arruinado que tiene sobre la camilla. Isaías es un profeta de Dios, un hombre que conoce a Dios y conoce al hombre y sabe cuál es la causa verdadera de todos los males que afligen a este pobre mundo. Bajo la figura de enfermedades físicas, Isaías habla de la enfermedad universal que es el pecado. ¿Cuál es la causa o la razón de tantas enfermedades? Invasión microbiana, dicen los médicos. Ataque de virus, dicen los microbiólogos. Obra de demonios, dicen ciertas gentes. Castigo de Dios, responden otros. Falta de vitaminas, dicen los vitaminólogos. Dieta equivocada, dicen los dietistas. Desequilibrio orgánico, dicen los naturistas. No obstante tantas respuestas y tantas definiciones, los pobres enfermos siguen sufriendo y muriendo, junto con sus médicos, sus consejeros y sus sanadores. La Biblia nos dice que el primer origen de la enfermedad y de todos los males de la tierra es el pecado. El pecado primero de Adán y Eva, que fue transgresión. Adán y Eva, nuestros primeros padres, y la pareja originaria de la raza humana, pecaron contra un mandamiento conocido del Señor, y con esa transgresión introdujeron en la raza el germen de la muerte. Pero hay cura para tan grande mal. El pecado de Adán trajo la muerte, pero la justicia de Cristo trajo la liberación del pecado y de la muerte. El pecado de Adán introdujo en la raza la ruina, el dolor, el deterioro y la muerte, pero la obra salvadora de Cristo trajo la sanidad, la justicia, el gozo y la vida eterna. Es cierto que tanto el cuerpo como el alma del hombre están enfermos, y que desde la punta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Pero también es cierto que Cristo ha hecho, hace y puede hacer en todos nosotros una obra perfecta de regeneración y sanidad. Pero a Cristo hay que aceptarlo, a Cristo hay que recibirlo por un acto de fe como Señor y Salvador. A Cristo tenemos que recibirlo como médico del cuerpo y del alma, para que Él haga en nosotros una curación radical y completa, y además gratuita. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Palabras magistrales de la Biblia. Un trato honesto. Isaías capítulo 1, versículo 18. Este mundo se ha puesto tan malo y hay tanta gente deshonesta tratando de sacarle a uno el dinero que todos nos hemos vuelto desconfiados. ¿No es verdad? Cuando alguien nos ofrece en venta un reloj de oro por una bicoca, sospechamos que debe de ser robado o traído de contrabando. Si alguien nos ofrece un auto último modelo por un precio sumamente bajo, sospechamos o que es mal habido o que tiene el motor fundido y la transmisión deshecha. Lo mismo cuando nos ofrecen un televisor a colores o un equipo estéreo por un par de pesos. Sospechamos inmediatamente un negocio sucio. Y esto nos impide, muchas veces, comprar algo bueno por un precio bajo, y otras veces, eso es cierto también, nos evita ser víctimas de una estafa. Bien, mis amigos, el profeta Isaías habla de un negocio que Dios ofrece, una oferta que Dios hace extendiendo una mano abierta y franca a todos los hombres de este mundo. Esta oferta de Dios la leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 18, en la versión popular de la Biblia. Dice así, Isaías 1:18, versión popular. El Señor dice: vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo,
yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Si nos fijamos un poco, este es un negocio formal. Dios nos llama a discutir con Él el problema de nuestra vida manchada. Vengan, vamos a discutir este asunto. Dios no es un déspota, no es un tirano que impone castigos sin dar razones y sin misericordia. Dios quiere conversar con el hombre y tratar su asunto amigablemente, poner los problemas entrambos sobre la mesa y discutirlos, como quien dice, de hombre a hombre, de igual a igual. Pero no solo discutir el problema del pecado le ofrece Dios al hombre. Dios le ofrece limpiar todo el pecado. Si sus pecados son rojos como el rojo vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana blanca. Podríamos parafrasear usando una terminología moderna. Aunque vuestro corazón y alma estén manchados de vómito, de pringue, de licor y de droga, aunque esté contaminado de odio, rencor, fornicación y mentira, Dios puede limpiar por completo la personalidad hasta dejarla más pura que el alma de un niño o más justa que la de un santo. La verdad es que Dios extiende siempre su mano al hombre y le pide arreglar las cuentas, discutir abiertamente el problema. ¿Está tu alma sucia, enferma, dolorida, amargada? No importa, ven a mí y yo me encargaré de limpiar tu alma para que la puedas usar sin vergüenza y con alegría. ¿Qué es lo que necesita una persona para ir a lavarse la cara? Verse al espejo y darse cuenta que la tiene sucia. ¿Qué necesita el hombre para ir donde Cristo para que le limpie la alma? Darse cuenta que la tiene manchada de pecado e ir donde Cristo mismo para que Cristo la limpie. Y Cristo la limpia, purifica y regenera en forma total y completa. Dios ofrece un trato honesto. Es de vital interés para nosotros aceptar su oferta y pedirle la limpieza total y gratuita de nuestra vida, porque para eso Jesucristo murió en la cruz, por usted y por mí. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Palabras magistrales de la Biblia. Un hijo nos es dado. Isaías capítulo 9, versículo 6. No hace mucho tiempo se pidió a varios escritores de América Hispana que escribieran una lista de las 10 palabras más hermosas del idioma español, según a ellos les parecía. Los escritores produjeron listas bastante variadas, pero una sola palabra figuraba en todas ellas. Era la palabra madre. Si la palabra madre es una de las más hermosas del idioma, y quizá por sus connotaciones sentimentales, la más hermosa, hay otra palabra relacionada con ella que no es menos hermosa. Esta es la palabra hijo, porque toda madre supone un hijo, y la unión de madre e hijo forman siempre un cuadro encantador. Bien, el profeta Isaías nunca habló de la madre de Dios, pero sí habló, y mucho, del Hijo de Dios. Por ejemplo, en una de sus profecías más hermosas referentes a Cristo, Hijo de Dios y Mesías de Israel, dice así, libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De todos estos admirables títulos que son asignados a Jesucristo, extraemos este, el Hijo que nos es dado. Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios nos regaló. Es el don más grande, el don más precioso que jamás pueda imaginarse, porque Dios se dio a sí mismo, a nosotros los hombres, en la persona de Jesucristo el hombre. Y Jesús lleva en las Escrituras varios títulos de Hijo. Es llamado el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, el Hijo de Judá, el Hijo de Jacob y el Hijo de mujer.
Y cada uno de estos títulos representa una faceta estupenda del Señor Jesucristo. Como hijo de David, Jesús es el heredero del trono de Israel. Como hijo de Abraham, Jesús es el heredero de todas las bendiciones espirituales. Como hijo de Judá, Jesús es el supremo legislador, el dador de leyes del pueblo de Dios. Como hijo de Jacob, Jesús es el pastor principal, el hombre que pastorea suavemente las ovejas del Señor. Como hijo de mujer, Jesús es el único ser en la historia que nace sin pecado de una mujer virgen. Como hijo del hombre, Jesús es nuestro hermano en la carne y en la sangre. Y como hijo de Dios, Jesús es Dios mismo, tomando naturaleza y forma de hombre. Todos estos títulos de Cristo pueden parecer algo fantásticos a nuestros entendimientos, pero eso se debe a que estamos poco familiarizados todavía con el lenguaje y las revelaciones de la Biblia. Cuando adquiramos un conocimiento mayor del Libro Santo, entonces los títulos de Cristo adquirirán para nosotros toda su soberana y majestuosa belleza. Lo cierto es que Jesús es el Hijo que nos ha sido dado gratuita y amorosamente por Dios, para que sea nuestro, para que entremos en íntima, cálida y afectuosa relación con Él, como de hermano a hermano, como de amigo a amigo. Si Dios nos ha dado a Cristo, y con Cristo Dios se ha dado por entero a nosotros, entonces nosotros seríamos desdeñosos y despreciativos si no aceptáramos ese don. No hay mayor desaire que rechazar un regalo que nos hace una persona, ¿verdad? ¿No sería el más terrible de los desaires rechazar a Cristo, el Hijo que nos es dado? Dice el apóstol Juan en una de sus magníficas cartas, la primera y en el capítulo 5, verso 12, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús es el Hijo de Dios que nos es dado, y junto con su Hijo, Dios nos ofrece su vida, la vida de Dios. ¿La aceptaremos? Podemos hacerlo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.